acompañarme en este momento y poder compartir este día tan especial para mí. Hace un año, 27 de marzo de 2020, habíamos organizado esta presentación a una sala llena, completa. Pero bueno, vino la pandemia y la tuvimos que postergar algunos días. Miren ustedes, un año más. Esas son cosas que pasan en la vida y que realmente yo quiero decirles que mirando esta sala ahora, yo la veo llena, como aquel día que iba a estar así. ¿Por qué están ustedes? Porque están ustedes hoy representando a toda la comunidad de Puerto San Julián, a gente de la provincia que iba a estar presente y de otras provincias de nuestra nación argentina e inclusive gente de otros países que iban a estar en esa celebración de los 500 años. De todos modos, mi intención, y guardé este libro con mucho cariño, así como los tuve desde el año 2019 que los tengo, para hacer la presentación hoy. Pero antes quiero que me permitan hacer un agradecimiento muy especial, antes de comenzar a explayarme un poco de lo que es mi vida en sí, que uno me conocen como Néstor Cáceres, el fotógrafo, pero no saben algunas cosas que quizás en mi vida acompañaron hasta el día de hoy. Este agradecimiento se lo quiero hacer en especial a dos personas. Dos personas que me pusieron en el buen camino de la vida, dándome los mejores ejemplos, dándome la mejor enseñanza, ser respetuoso, honesto, responsable, ser una buena persona. Y eso me ayudó, como siempre me decían, vos das todo lo mejor de ti, todo lo mejor, que algún día todo lo bueno que vos das te va a volver. Y bueno, y yo digo, hoy será el día y estoy agradecido. Mi madre está hoy presente. Gracias, hija, por todo lo que me das. Y bueno, mi padre, hoy no lo tengo conmigo, pero yo siempre digo que siempre él me está guiando. Y hoy puede estar aquí al lado mío, dándome los buenos consejos que siempre me daba cuando yo hacía un proyecto, siempre. Y le estoy agradecido por toda la enseñanza que me dio. Así que eso quería comentarlo porque si yo estoy aquí y en una carrera de la fotografía que elegí en un momento, siempre fue porque ellos siempre estuvieron a mi lado y siempre me han ayudado. Como toda la familia, por supuesto, pero son mis padres los que me pusieron en este camino. Así que yo me iba a tomar un poquitito de unos minutitos para contarles un poquito quién era yo antes de ser fotógrafo, porque yo cuando voy a veces a las presentaciones escucho a una persona hablar y es esa persona, pero yo sé que para llegar a algo uno tiene que tener una trayectoria de vida, me parece, y es bueno que la gente lo sepa, que todos ustedes que han venido a ver esta noche esta presentación de mi libro, sepan que una vez, en muy poco tiempo de vida, cuando yo empecé a andar, siempre lo puede contar mi madre, yo fui una persona que realmente tenía un cierto grado de timidez, pero ¿saben qué? Había un lugar donde yo me sentía más cómoda, que era el escenario. Si yo tenía que tocar la guitarra, la tocaba, si tenía que cantar, cantaba, si tenía que bailar, bailaba. Si había una obra de teatro, ahí estaba yo, porque era lo que a mí me servía para ir, digamos, tratando de contrarrestar esa timidez que yo tenía en algunos momentos. Y así fui creciendo leyendo libros que encontré una vez en una biblioteca de mi papá, que eran antiquísimos, pero hablaban de la vida, hablaban que cómo uno, de alguna manera, podía ir creciendo leyendo esos libros que te enseñaban a cómo ser mejor persona. Y yo lo ponía en práctica porque me había entusiasmado, realmente me daban resultados.
Entonces, como a veces les digo a los chicos, cuando yo doy alguna clase de fotografía, lean los libros, que los libros hacen muy bien y son muy buenos. Y a uno los hacen crecer y los hacen aprender un montón de cosas. Así que, así fue un poco. A grandes rasgos le cuento, quise ser futbolista, me iba muy bien, después no pude, me lesioné una vez, no pude seguir. Y la música era mi familia, porque mi papá, bongocero de los mejores, diría yo, y que se sacrificaba yendo al Uruguay a tocar y venir, y ir y venía. Y nosotros, me acuerdo, me llevaban a Punta Lara y mi madre me llevaba a ver los barquitos que del otro lado mi viejo estaba tocando. Su bongó en las orquestas. ¿Para qué? Para enseñarme a mí, hacer su casa, ¿no se acuerdas? Entonces, la música era un común denominador en la familia. No faltaba nunca en una reunión familiar mi abuelo Adolfo tocando la guitarra o el violín del primo Guillermo que nos hacía con esa voz del violín llorar en las reuniones, o el trombón de mi primo Alejandro con su jazz, o los cantos de la tía Mari con esos tangos de Libertad Lamarque que se cantaba, y Guillermo, y Lili, y mi padre, y todos, y no faltaba tampoco la tía Pura, que era una actriz excelente. Y así era mi mundo, así fui creciendo. Entonces, cuando vi que no podía con el fútbol, me dediqué a la música. Y con la música conocí mucha gente. Con la música crecí y aprendí muchas cosas. Recorrí la República Argentina, grabamos en grabadoras en Buenos Aires. Tenía una vida hermosa, pero un día dije, bueno, tengo que trabajar. ¿Qué voy a hacer? Yo ya tenía un empleo. Y la fotografía siempre fue mi aliada. ¿Por qué? Porque todo lo que yo hacía lo registraba. Todo lo que hacía yo lo registraba en un álbum fotográfico. Que un día, por arte de magia, me desapareció. Entonces yo ahí me di cuenta la importancia que tiene la fotografía en las personas, porque te marca épocas, te marca la vida. Y eso es algo que yo digo, yo tenía un álbum fotográfico, ¿y cómo puedo demostrar yo que fui en un momento artista, que tocaba la guitarra en un escenario, si no tengo una foto para mostrar? Si no tengo un recorte de diario que me hacían, si no tengo esas notas que me hacían en las revistas, si no tengo nada, no lo puedo. Entonces ahí dije, no, la fotografía es muy importante, me tengo que dedicar a la fotografía, y ahí comencé, porque siempre dije que la fotografía marca épocas y marca la vida de todos. Y digo, yo quiero ser un fotógrafo para la gente, al servicio de la gente. Yo creo que todos tienen que tener la fotografía, de cuando es chiquito hasta grande, y si tengo que sacar esta sala, si se arregló y si se arregla la otra, tengo que estar en todo. Y así fue como empiezo la carrera de fotógrafo. Claro, yo trabajaba en la dirección de energía hasta que un día en una reunión familiar, un almuerzo, no me recuerdo bien, pero le digo a mi familia que yo iba a ser fotógrafo. Me decían, pero vos ya sos fotógrafo. ¿No trabajas en un estudio? Sí, trabajo en un estudio, pero también trabajo en la dirección de energía, pero yo quiero ser fotógrafo. Entonces lo que voy a hacer, voy a dejar ese empleo y voy a ser fotógrafo. ¿Para qué? Imagínate que todos decían, y el sueldo al final. No, yo quiero ser fotógrafo porque si uno tiene una profesión, una profesión que la quiere ejercer de lunes a lunes, de la mañana hasta la noche, tiene que dedicarse a eso. Y así fue. Dejé la dirección de la energía y me dediqué a la fotografía. Fíjense ustedes, 30 años, ¿eh? Hace 30 y un poco más. Hace 15 que estoy en San Julián. Hace 15 años que he hecho esas fotografías. Algunos dirán, este se vino con la nueva Victoria. No. Vine justo cuando en ese año se estaba construyendo. Miren ustedes, qué casualidad, 15 años. Entonces, ahí comencé a trabajar en la ciudad de La Plata, con muchas alegrías y satisfacciones, porque aprendía, con la fotografía aprendía.
porque trabajaba con distintas personas que me enseñaban a mí cómo, de qué manera yo me enriquecía. Yo me enriquecía con eso, porque yo siempre, digo, me eduqué de tal manera que siempre aprendí a escuchar, nunca imponer, solamente sugerir, nada más. Porque yo siempre decía, el servicio de la gente, el servicio de mi foto, tiene que ser lo que realmente la gente quiere. Y yo siempre le digo, cuando doy clases, les digo, siempre piensen que hay una persona con que tenemos que hablar, con que tenemos que saber escuchar. ¿Qué es lo que realmente ellos necesitan? Porque yo si tengo esto, yo lo hice yo, pero hay gente con quien tuve que conversar para hacer esa foto. Si me contrataron para hacer una foto de acá, tengo, ¿qué es lo que necesitan? ¿Para qué es lo que necesitan? Entonces hay que saber escuchar para que después el trabajo de uno llegue a su fin. Y hoy estoy acá, contándoles un poquito a grandes rasgos de cómo fue mi carrera de fotógrafo, cómo la inicié. Pero también en el año 2 de enero de 2005 estoy acá yo. Estoy acá no por casualidad, porque en octubre de 2004 mi prima Maricel, que está presente aquí, va a ver a sus padrinos, mi papá, mi mamá, y dice, ¿por qué Néstor se viene a San Julián? Yo en ese tiempo tenía mi trabajo, pero sinceramente ya había conocido a San Julián allá por el 2001 y me había encantado. Y yo decía, podría ser, pero no había tomado ninguna decisión. Mi padre me dice, vos tendrías que ir, claro, porque mi padre quería venir acá, porque él quería quedarse a vivir acá, porque acá tienen sus hermanos acá. Son primos, pero son hermanos. Entonces, yo digo, ¿cómo hago? Mi hija Virginia y mi hijo Marcelo dijeron, los chicos de allá vienen a estudiar a La Plata. Entonces, hagan una cuenta. Ustedes se van a vivir a San Julián y hagamos cuenta que todos vivimos allá. Estudiamos en La Plata y después vivimos. Tienes razón. Así fue. Brindamos en el 2004. El fin de año, al otro día vinimos para acá, para San Julián. Y ahí acá empecé. Y empecé a trabajar y encontré un lugar maravilloso, donde yo le decía a mis colegas allá en La Plata, se respira respeto. Llegar, salir por la calle, buen día, ¿cómo le va señora? ¿Cómo le va a usted? Qué lindo, que hoy va a haber viento, porque los pajaritos van para allá. Y bueno, yo todo eso lo fui aprendiendo aquí en San Julián. Y esos valores me lo había enseñado mi mamá. Y mi papá, al levantarme de un colectivo, si subía una señora mayor, me levantaba para dar el asiento, o abrirle la puerta a una persona adelante para que vaya delante mío primero, si había una persona que tenía que cruzar la calle de dificultad, acompañarla. Y acá yo encontraba lo mismo. Buen día, señor, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Usted es el fotógrafo, yo vine a sacarme una foto, me va a sacar bien, ¿eh? Y así, esa gente encontré acá. Agradecido. Me sentí muy querido desde el primer momento que vine acá. Hace 15 años que estoy aquí y les digo que tengo una vida muy irregular en cuanto al trabajo, pero en cuanto a la gente. Porque quiero San Julián, la gente me quiere y quiero San Julián. Aprendí un montón de cosas en San Julián. Guillermo me enseñó un montón. Aprendí porque yo quería aprender. Pero claro, ahí cuando empecé a trabajar, me di cuenta que había mucho que estudiar, porque era era un lugar, un pueblo que tenía mucha historia, mucha cultura. Eran cosas muy bellas las que se encontraban acá. Y yo salía con mi cámara. Mi primer mes salía con mi cámara y yo me acuerdo que voy por la bahía y encuentro un pozo, estaban trabajando, ¿qué pasará acá? Saco una foto, pum, saqué. Y un día, sin saber, me preguntaron que iban a hacer un barco. Bien, yo esperaba que se haga el barco, porque siempre iba a ver cuando se empezaba. Pero me invitan para hacer la presentación de la maqueta de ese barco. Y ahí empecé a conocer la gente que trabajaba ahí, empecé a conocer qué era lo que íbamos a tener en San Julián. Y realmente estaba muy entusiasmado. Y trabajé
pero porque yo veía que había que estar día a día. Creo que fueron 6 meses, 7 meses que tardaron en construirla, alrededor de esos 6 meses aproximadamente, día a día. Me iba a la mañana, me iba al mediodía, si cortaban y seguía a la tarde hasta la hora que sea. Pero yo sabía que tenía que registrarte todo el trabajo de semejante museo que se estaba construyendo. Claro, después me enteré que era un museo, después dije la nueva historia, empecé a leer muchas cosas, la nueva historia, Magallanes, la llegada del 31, que el 1 de abril de 1520 se había rezado la primera misa aquí, en territorio argentino, en Puerto San Julián. Y yo digo, qué belleza, qué maravilla. Claro, imagínense, cuando seguí y tenía una cantidad de fotos importante, cuando en el 2015 era el 10º aniversario. Yo quería hacer un libro, pero era imposible, no podía. No podía por la cantidad de fotos que tenía y tenía que empezar a armar ese rompecabezas como, no puedo. En el 2015 empecé a trabajar para llegar a eso. Claro, no sabía cómo hacer un libro, le digo la verdad, hasta que di con Fernando, que me ayudó. Me ayudó y me dijo, mira, esto hay que hacer así, así, así. Bueno, yo empecé a seleccionar las fotos y buscar información, porque había que enriquecerlo, porque no solamente de fotografías tenía, pero había cosas muy importantes a eso. Que ese libro iba a tener las invitaciones al Papa Francisco, al Papa Benedicto, que había cuestiones que mucha gente no sabía lo que había pasado, cómo se había armado. Y yo digo, qué bueno, esto me va a gustar, pero no tenía definido. Entonces después empecé a encontrar algunas fotos dispersas mías por ahí. Esas, viste, que te ponen 3 corazones así, te ponen un me gusta grandote y te dicen, me robo esta foto porque me gusta. Entonces yo digo, qué bueno. Siempre me gustó publicar mis fotos para que la gente las tenga. Porque de ahí les voy a contar que tuve la gran honor de que estas fotos estén por España, por Italia, por Francia, que me llamaron para hacer unos baños, no sé qué era, no entendía mucho lo que estaba pasando, pero que era importante, que era muy importante. Y así fue como de a poco fui construyendo esto. Pero no lo hice solo, me ayudaron porque yo tenía que enriquecer, tenía que haber un fundamento importante. Yo todavía no podía entender cómo iba a encarar este libro. Entonces, llegó un momento de que me hizo clic, digamos, que ya veía que no era solo un barco, que había una historia muy grande que después se iba a contar ahí. Pero había algo, porque yo tenía la construcción de eso, porque la historia ya estaba hecha, la historia ya la conocemos, la historia la cuentan, los libros la cuenta la gente. Voy a una escuela a hacer una fotografía de grupos y se me acerca unos chiquitos, no me acuerdo bien, pero siempre vieron que en la escuela hay uno que es el más encarador y los amigos que lo siguen y me dicen, a vos te conozco. Y yo le digo, ¿cómo me llamo? No sé, pero vos sos el fotógrafo del barco. Miren ustedes, el fotógrafo del barco. Digo, no es un barco. Vamos, sí, es un barco. ¿Cómo se llama? Se llama Nau Victoria. Entonces un chiquito me dice, Nau Victoria, entonces no es un barco, es una barca. Eso me cuento. Entonces empezaron a reír. Empecé a grandes rasgos contarles qué era lo que se iba ahí a construir y que se llamaba Nau Victoria y que era un museo. Claro, es así que después de eso, cuando escuché a los chicos, lo único que a ellos les interesaba era lo siguiente: ¿cómo había llegado ese barco a la bahía? Y si yo les contaba que se había armado, ¿y cómo lo armaron? ¿Pero cómo se llevó allá? ¿Cómo lo hicieron? ¿Y qué lo pintó? ¿Y cómo se hizo? Entonces digo, claro, esto es lo que yo tengo que fundamentar. Que se hizo un museo con unas perspectivas, pero fíjense, estamos hablando en 2005, pero había una persona que estaba viendo que ese es de 2005, faltaban 15 años para los 500 años. Miren qué visión, 500 años faltaban.
Digo, perdón, 15 años para los 500 años. Pero nadie hablaba de los 500 años, hablaba del barco. Todos hablaban del barco, se va a hacer el barco. Entonces yo me di cuenta después que no, tenemos un símbolo importante aquí en nuestra comunidad, que es el Museo de la Nueva Victoria. ¿Por qué? Porque es un museo donde te van a contar la historia de San Julián. Entonces ahí me di cuenta que esos chicos no sabían, pero había gente tan mayor que tampoco sabía, que como yo les decía, los chicos, miren que eso se armó en la Rambla y después lo tuvieron que llevar ahí. ¿Y cómo? Entonces se los cuento, se los empiezo a contar acá en el libro. Y cuando llegué a terminar este libro, me di cuenta que las fotografías estaban contando esa historia. Porque hace 15 años es historia. Y es historia dentro de una historia que hay como realmente la salutación de Enrique Meyer es cierto, es un aporte más para este mundo que nosotros tenemos aquí, que es el emblemático con nuestro Museo Nueva Victoria. Entonces, yo siempre digo, a veces, y les cuento que me pasa a mí, ¿no? Cuando hago una fotografía o cuando hago muchas fotos, que digo que con las imágenes hablan, se hacen sentir. Y a veces siempre recuerdo la frase de un fotógrafo a quien yo lo admiro mucho porque un fotógrafo que Víctor Hugo Gouget, fotógrafo de la Presidencia de la Nación, que siempre decía, la fotografía es el instante preciso. Y es verdad, eso es cierto. Es el instante preciso. Entonces cuando yo agarré este libro y lo tomé y empecé a abrir, digo, esta foto, y yo abro esta fotografía y cierro los ojos y empiezo a mirar, y lo cierro y veo y siento los ruidos de las sierras, de la soldadora, de la gente que hablaba, de los martillazos, de cuando armaban con las maderas y todo ese tipo de cosas. Lo siento, porque me he involucrado tanto en esto, como siempre me involucro detrás de la lente cuando hago una fotografía. Y eso siempre digo, cuando el corazón empieza a palpitar y sentís que tus manos empiezan a hacerte esa piel de gallina, estás del otro mirando lo que pasa del otro lado a través de la lente, porque estás ahí. Lo único que tenés que hacer clic en el instante preciso para obtener la foto en ese momento. Entonces, yo creo haber logrado todo eso acá. Creo haber logrado lo que yo imaginé que podía hacer en un momento. Y llego a este Museo Nueva Victoria a través de mi mundo fotográfico, simplemente con una cuestión, aportar algo más a la historia sanjulianense, que a mí me ha dado en 15 años una trayectoria fotográfica incansable, le digo porque incalculable, impensado que yo hoy estaría acá arriba presentándole un libro, le digo la verdad, todo eso me lo dio San Julián. Así que estoy muy agradecido porque no tengo palabras, ya a veces de agradecimiento a la gente, a ustedes, a todos, porque yo soy una persona que me interesan las personas y me gusta hablar con ellas, y me gusta hablar y me gusta aprender de ellas. Y con todo lo que escuchaba y con todo lo que decía la gente, yo llegué a este libro y dije, esto va a ser un aporte grande para la historia sanjulianense. Así que hoy me tomé el atrevimiento de contarles algunas cosas de mi vida, muy pequeñas, pero para que vean lo que yo siento hoy en este momento, que es muy similar a lo que yo recorrí en mi vida con lo que he recorrido haciendo este libro. Todo, porque yo aprendí muchas cosas a través de este trabajo y un montón he hecho, pero esto fue muy significativo para mí. Yo no hice la construcción, yo no hice el diseño, simplemente era el que iba todas las mañanas, a las 8, a las 7. No tenía, me acuerdo, no había traído ropa adecuada para trabajar
ahí a la intemperie, que mi primo se reía porque yo me ponía 3, 4 pullovers. Me decía que me ponía 3 capas, las 2 capas. Una así, Lidia, mi prima, me había regalado un par de guantes que yo me cortaba la punta de los dedos para poder fotografiar. Y bueno, pero eso fue una experiencia hermosa, pero experiencia que no voy a olvidar nunca más. Entonces, ¿qué digo? Tiene que quedar en un libro. Y tiene que quedar registrado. Porque si yo me pasa, como me pasó, cuando yo le cuento, sí, yo fui músico, grabé en el Chavito, tengo todo, y no tengo el libro, las fotos para mostrarle, ¿qué les voy a contar? En cambio acá sí estamos contando una historia, porque es importantísimo la historia que tenemos nosotros aquí en San Julián, con todo este aporte que considero que les va a gustar cuando lo empiecen a ver. Y se van a encontrar con algo, cosas que realmente a veces impensadas. Cuando yo les digo que les cuento a los chicos que se hizo la No Victoria, el esqueleto se hizo acá en la Rambla y se cortó al medio para llevarlo, pero antes lo quisieron llevar entre un montón de personas que no podían, impresionante por el peso que tenían. Y bueno, sí, yo lo cuento. Y me dicen, ¿pero cómo hicieron? Sí, la cortaron. Y vino el batallón de acá, de ingenieros de Piedrabuena. Excelencia total. Vinieron una vez, no pudieron hacerlo, ¿por qué? Porque había viento, la pluma era peligroso. Pero ¿saben qué fue? Hicieron un corte así, pusieron acá. Estaba el ingeniero que marcaban, ensamblaron los dos cosas, la soldaron y ahí quedó. Y yo les contaba. Y me decían, ¿qué? Sí, te lo puedo contar porque tengo la fotografía. Pues las tengo. Acá están en un libro. Así que bueno, simplemente era eso lo que quería contar y que decía hacer esta presentación. Porque esto nació acá en San Julián y era primordial para mí contarles a la comunidad de San Julián que yo había hecho un libro fotográfico, con reseñas, con algunos fragmentos de otros libros y para enriquecer lo que es, digamos, lo que era el proyecto que yo tenía pensado en mi mente. Así que estoy muy agradecido por su presencia, por estar aquí conmigo. Y lo que yo simplemente quiero hacer con este libro es salir a caminar por el buen camino, como me enseñaron mis padres, por el buen camino de la vida, conocerlo, que lo conozcan, San Julián, la provincia de Santa Cruz, que lo conozcan las localidades, que sepan que acá tenemos un símbolo, un emblema sanjulianense que es el Museo Temático No Victoria. Que cuando entre una persona por ahí y diga, ¡ay, está el barco! Eso fue lo que yo casualmente les decía a una maestra. Cuando me dijeron los chicos, me contaban lo del barco. Y yo digo, voy a hacer una pregunta. Los chicos de la escuela, ¿les cuentan a veces? ¿Tienen acceso? Porque yo sé que los programas a veces no. Acceso a escuchar cosas de su localidad, a aprender. Entonces les digo, ¿saben por qué? Porque a mí, yo nací en La Plata, pero a mí me llevaban a conocer, en la primaria, por ejemplo, la Catedral de Buenos Aires, no la de La Plata. Y yo La Plata no la conocía. Me llevaban por ahí de paseo al zoológico de Palermo y no me llevaban al de La Plata. Entonces, imagínense lo que yo le contaba a esta maestra. Digo, qué bueno que los chicos tengan una visita al museo, qué bueno que conozcan la historia, que cuando entren un turista y se encuentran con ese chico que le digan, no, ese barco es del fotógrafo que saca la foto. No, que le diga, miren, ¿qué es ese barco? Ese barco es la No Victoria, señor, es un museo. Ahí le van a contar la historia de Magallanes, le van a contar la historia de cuando acá se hizo la primera misa. Vaya que va a aprender mucho. Eso me pasó por la mente ese día. Y es muy importante que nosotros tenemos que aprender y tener esa capacidad de contarles a la gente lo que nos sucede, para cuando nosotros tenemos un visitante, lo guiemos por el camino que tienen que ir y que sepan, y que no digan, el barco. No, el barco no, la No Victoria. Vamos a San Julián, que está en la No Victoria, es un museo.
Entonces esa es mi intención, llegar con este libro a distintas localidades, llegar a la gente de otras provincias y llegar al mundo. Tenemos una red magallánica que se tiene que aprovechar, conocen lógicamente, pero quizás no conozcan cómo fue construida. Entonces está bueno que lo aprendan y que lo cuenten y que se invite a la gente, porque es un patrimonio nuestro y que tenemos que defender como otros tantos. Y yo sé que se puede hacer. Aparte no es por nada, pero mucha gente lo conoce, pero que lo conozca como el museo. Que vienen acá a aprender, que vienen acá a decir, voy a San Julián porque tiene mucha cultura, mucha historia. Quiero saber más de eso. Hay gente que viene ya sabiendo, porque he tenido oportunidades. Pero hay gente que no, que piensa que es un simple barco y capaz que llegan hasta ahí y no entran porque no saben que es un museo. ¿Me entienden? Entonces, ese es el fundamento más importante que tiene este libro. Por todo lo que tiene, cómo se construyó, la gente que estuvo. Y realmente es algo que a mí lo tengo muy, muy dentro mío. Me involucré mucho con esto y es mi aporte, un simple aporte, humilde aporte, porque yo siempre fui así. Nunca me creí nada. Yo siempre soy, como yo digo, de la gente. Me gusta hacer lo que le gusta a la gente. Y bueno, y pensé que esto podía ser para todos ustedes, para que lo disfruten y que valoremos lo que nosotros tenemos, lo nuestro, bien lo nuestro, y de aquí salir, como decimos, al mundo, porque tenemos un pueblo maravilloso, de buena gente, generosa, solidaria, de gente que lo quiere bien y que lo defiende. Yo sé, lo defiende a muerte, todos. He hablado yo me siento a veces como nacido acá, porque hablé con mucha gente que nació acá. Entonces me contagiaron. Yo no me puedo ir de acá, decir la verdad. Si yo acá estoy bien, pero no porque estoy bien, por el gozo. Yo hablaba hace poco, ayer, con un médico nuevo que estaba acá. Me dice, San Julián, digo, mire, una belleza. Yo vivo acá, vivo en paz, vivo tranquilo. Hola, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted? ¿Cómo le va? Respeto. Eso lo que no tenemos que ver, los valores fundamentales de la vida, el respeto que todos no tenemos que tener uno a otro, y eso así marchamos bien y marchamos bien para adelante, porque yo siempre pensé bien para adelante. Así que bueno, querida gente, amiga, yo he hablado mucho, me dijeron que hable poco, porque yo hablo. Espero que se entienda un poco cuál fue mi intención. Ahora van a venir unas chicas a cantar, para que yo pare un poquitito y descanse un poquito. Y después, para que yo ponga que quiero hacer unos agradecimientos y unos presentes para dar un cierre lindo a este acto. Así que gracias por acompañarme, gracias por estar aquí conmigo. No se vayan, porque todavía no terminamos, pero que les quede bien claro que este humilde fotógrafo, que agradecido por estar en este pueblo, agradecido por todo el cariño que me han dado desde el primer día que pisé San Julián. Y todo eso está acá, está acá porque es algo que algún día dejaré en la historia. Néstor Cáceres, yo dije, cuando cumplía 15 años iba a ser una fiesta. Esta es mi fiesta hoy. Así que, gracias. Descanso un ratito, ¿les parece, Marcela Ruiz? Perfecto, bueno, claro que sí. Un gracias. Aplauso fuerte. Néstor Cáceres. Permiso. Gran trabajador, virtuoso en su fotografía, extraordinario compañero de trabajo también, muy generoso, lo digo con conocimiento de causa. Muy bien, a continuación